Me di cuenta que no es que seamos diseñadores, que somos innovadores natos. Los humanos tenemos esta innovación nata y nadie le va a dar solución más a un problema que tiene cercano que el que lo conoce o el que lo está sufriendo. Y empecé con esta hipótesis, ¿no? Dije, bueno, si todos tenemos este diseñador adentro de nosotros, yo creo que lo que hace falta es que a todos les encendamos este diseñador que tenemos en la cabeza y entonces ellos mismos empiezan a solucionar sus problemas. Nosotros nos dimos cuenta que nuestro principal valor que nosotros generamos, y esto es lo que se vende, es que tenemos esta comunicación entre comunidades. O sea, si tú eres un líder vecinal, si eres un director, si eres un funcionario, tienes una comunidad a tu cargo y comúnmente no sabes cómo hablarle. Pues que las ciudades sí son como entes vivos, ¿no? Si te das cuenta, se mueven, piensan, tienen residuos, tienen movilidad, tienen un corazón y demás. Y para empezar a darles como tratamiento o la corrección, yo creo que es empezar a atacar estos como pequeños subsistemas que somos los humanos. Elizabeth, muchas gracias por estar aquí y acompañarnos. Hoy la entrevista es para conocerte a ti y un proyecto que tienes que está muy padre, que se llama Ortopedia Urbana. Entonces, igual me gustaría si nos ayudas presentándote, quién eres, qué haces, qué estás haciendo ahorita y luego nos vamos al tema de ortopedia. Bueno, sí, soy Elizabeth Gómez, yo soy de Tepatitlán, soy diseñadora industrial ya desde hace 10 años y bueno, me he dedicado en estos 10 años a empezar a buscar cómo fomentar que la gente también se dé cuenta que es creativa. Estoy justo terminando la maestría en innovación social y gestión del bienestar. He sido docente, también hago mucho trabajo comunitario y combino comúnmente el diseño industrial, que son las herramientas, y el trabajo en talleres, en espacios públicos. Me encanta pues la ciudad y los entornos urbanos, pero también los espacios donde hay como mucha gente. Bueno, soy la quinta de 6 hermanos, entonces estoy como bien acostumbrada a estar llena de personas. Yo creo que por eso me dedico a trabajar pues con espacio público y demás. Tú estudiaste diseño industrial, nomás hablando un poquito de eso. Cuando decidiste entrar a esa carrera, ¿fue fácil? ¿Tuviste dudas? ¿Siempre tuviste ganas de eso? No, fíjate que soy 3 semanas arquitecta. ¿Fuiste 3 semanas sí, arquitecta? ¿Cómo lo ves? Sí, primero entré a foto. Yo no tenía idea que existía el diseño industrial y me parece curioso que una maestra nos preguntó así como, bueno, digan por qué estudiaron diseño y no digan que porque desde chiquitos querían ser diseñadores, porque casi nadie lo sabe. Ahora mis sobrinos sí, porque yo me dedico a estarles diciendo diseño industrial, ¿no? Y demás. Sí. Pero cuando entré a fotografía estaba tratando de buscar espacios donde pudiera aplicar como la creatividad, y lo que quería era también pues salir de Tepatitlán y venirme acá a Guadalajara. Entré a foto, empecé a pensar bien y luego encontré en el quad en arquitectura, y cuando entré 3 semanas ahí, yo trabajaba, le ayudaba a mi hermano a la carpintería. Y me acuerdo así que entré a los talleres y dije como, bueno, aquí qué es lo que se hace. Y pues me gustó mucho más como la parte como más práctica de que se pudiera hacer. Ahí conocí el diseño industrial, abandoné 3 semanas de arquitectura, volví a hacer trámites. No me arrepiento de nada, ¿no? Me gustó mucho. ¿Entraste a la primera arquitectura? Sí, claro. Muy bien. Yo entré a la segunda. Pero entonces 3 semanas y ¿te cambiaste el mismo semestre o perdiste entre comillas el semestre? No, sí, me salí, me regresé a Tepa, volví a aplicar y, o sea, ya después, ya había hecho el examen en foto, ya había hecho el examen en arquitectura y dije, bueno, ahí va otra vez al de diseño. Sí. Y creo que también está bien, es algo importante ahora que tengo sobrinos que tienen mi edad cuando iba a entrar a la universidad, que tal vez cuando tienes 18 años, pues no sabes bien cuál es el nombre de la carrera, de lo que estás buscando. Entonces, pues no puedo decir que me costó como encontrarlo, pero sí tuve que estar como a prueba y error, que tal vez, pues también eso es diseño, ¿no? Sí, digo, es difícil, a lo mejor en la cultura que tenemos de que las decisiones tienen que ser perfectas a la primera y sobre todo la carrera, de que cómo que te cambiaste luego, no sé cómo reaccionaron tus papás o algo. Imagino que te apoyaron y demás, que está bien. Pero qué chido, o sea, que pudiste tomar esa decisión. Y sí me acuerdo también que la primera vez que entré a Quad y vas a talleres, pues te apantalla muchísimo, ¿no? Como que sí te da ganas de estar ahí todo el día haciendo cosas, no sé, pero haciendo cosas. Entonces ya estudiaste diseño industrial, diseñadora. ¿En qué momento como que empieza a surgir ese tema de ortopedia urbana? Porque yo lo veo así un poco, o sea, ortopedia urbana creo que va más relacionado a urbanismo, a ciudad, como a proyectos muy grandes que involucran a muchas personas. Y el diseño industrial, aunque también tiene temas de esto, pues no lo veo tan relacionado. Pues, ¿cómo fue como que te fuiste cambiando hacia ese tema o te fue interesando? Pues los últimos semestres, curiosamente, me di cuenta que el diseño industrial no era únicamente crear objetos o trabajar en un taller, gracias a
dos de mis mentores, que son la doctora Arale y el doctor Héctor Magón. Ellos dos tienen un fundamento de investigación que habla en el marco ampliado del proceso de diseño. Y empecé a hacer mis prácticas con ellos en el Polo de Innovación y Diseño, y es cuando me di cuenta pues, que el diseño se puede aplicar como estrategia para solucionar otros problemas que no tienen que ser únicamente con la creación de objetos. Y empecé a darme cuenta, por ejemplo, empezamos a hacer un proyecto para CONAFOR, para el sector forestal, donde analizábamos cómo estaba la innovación en el sector forestal y más allá de dónde estaban aplicados los objetos y demás, nos dábamos cuenta que podíamos empezar a modificar como las estrategias o cómo las comunidades empezaban a visibilizar o a captar lo que era la madera. Entonces me di cuenta pues que el diseño tenía esta otra alternativa o que la disciplina abarcaba mucho más, y luego por ahí encontré esta definición del ICSID que hablaba que el diseño industrial era una actividad industriosa, lo que quiere decir que es enseñable a los demás y que la mayoría de nosotros tenemos esa capacidad también de ser diseñadoras. Dime que no, cualquier persona está en una mesa y si está tambaleando empieza, ¿qué hace? Identifica un problema y luego dice, le voy a poner una tecatita abajo, deja de moverse y ya solucionaste algo, ¿no? Y entonces me di cuenta que la gente tenía esa solución. Y después de ahí teníamos una materia de análisis de la demanda y nos pusieron así como, busquen problemas. Y bueno, no hace falta salir a la calle y darle una caminada a tu cuadra para darte cuenta que la ciudad está llena de problemáticas. Por eso me empecé a enfocar al entorno urbano, empecé a categorizar problemas ahí, movilidad y residuos, y me encontraba muchos, y los empezaba a categorizar para empezar a hacer la tesis, y después de que tuve muchos problemas, pues dije, no puedo abarcarlos todos, pero el diseño sí podría solucionarlos, y empecé con esta hipótesis, ¿no? Dije, bueno, si todos tenemos este diseñador adentro de nosotros, yo creo que lo que hace falta es que a todos les encendamos este diseñador que tenemos en la cabeza, y entonces ellos mismos empiezan a solucionar sus problemas. Y ahí, hace 10 años, por 2013, 14, cuando iba a hacer mi tesis, lo que hice es que hice un compilado de métodos de diseño, se los repartía a diseñadores y no diseñadores para que identificaran problemas de su calle y me lo regresaran, ¿no? Con sus propuestas. Y entregaron cosas bien interesantes, ¿no? Había gráficos que habían encontrado un rediseño de señalética y luego un arquitecto que me había encontrado como un centro para prevención de la diabetes. Entonces fueron problemas como bien random que la gente encontró, y para sistematizarlos hice un workshop que se llamó Propuestas para la Ciudad en Tepatitlán. Ahí fue un diagnóstico participativo, ahora sé que se llama así. Ahí me di cuenta pues que la gente podía ir, decir qué problema había en Tepatitlán, ¿no? qué solución podía dar, y ahí surgió Ortopedia Urbana, ¿no? Ortopedia Urbana. Y Ortopedia Urbana siempre tiene la intención de que sea diseño participativo. Sí. O sea, que las comunidades. Es que te dijiste varias cosas y hace padre, y también te agarré como varias frases de diferentes videos que vi en su canal de YouTube y demás. Te digo, una frase que dijiste que se me hizo como que te definía mucho y al proyecto de que a finales de la carrera que comentas con estas personas que te apoyaban, que te diste cuenta que el diseño industrial o que lo que tú querías hacer iba más allá de solo crear objetos. Entonces para mí fue como de que igual y uno simplificándolo a más no poder ponerse muchas cosas, pues ya el diseño industrial pues hace objetos, hace cosas. Muebles. Muebles, o juguetes o cosas así. Entonces como que dijiste, no, o sea, me di cuenta que tus capacidades, tu aprendizaje, el talento que tienes puede dar para cosas más grandes o de impacto mayor, más directo. Otra frase que no me acuerdo en qué video salió, pero que como lo que comentaste ahorita de invitar a gente de barrio, en algún momento dijiste de que usar nuestro talento para resolver problemas. Entonces me hizo chido, como lo acabas de decir ahorita, de que vieras que todas las personas tienen una habilidad para resolver problemas, que es innata o es su mera supervivencia, pues de pequeños y grandes. Entonces como que tú quisieras ver así como que Ortopedia Urbana, dije, es como incentivar a la gente a que participe porque no sabes de quién, de dónde va a salir una grandiosa idea que va a solucionar un problema de toda la vida o que la gente piensa que es insoluble y va a cambiar. Y eso me recuerda a varias historias que ahorita no me acuerdo ninguna, varios TikToks así como de, hay muchas cosas en la vida que tenemos, que damos por hecho, que fueron inventadas por personas que no tenían nada que ver con eso, pues que vieron un problema y dijeron, ay, si hago esto, pum, patenté y millonario y cambié la vida de todo el mundo y así quedó. Entonces, como que igual va por ahí esa idea así de que invitar a las personas, todos tenemos talento, va más allá de crear objetos, pues es crear comunidades, crear como que
curiosidad, que se animen. Así inició como un poco esa idea de ortopedia urbana. Pues primero incitando, aunque tuviera todo en torno al diseño, ¿no? Luego me tuve que empezar como a quitar este título de diseñadora. Pues tal cual como hablábamos como antes de empezar aquí el podcast, ¿no? O sea, de dónde surge como el concepto de ortopedia urbana y era tal Sí. cual, pues que las ciudades sí son como entes vivos, ¿no? Si te das cuenta, se mueven, piensan, tienen residuos, tienen movilidad, tienen un corazón y demás. Y para empezar a darles como tratamiento o la corrección, yo creo que es empezar a atacar estos como pequeños subsistemas que somos los humanos. O sea, después de muchos años, que a lo mejor más adelante lo vemos como empezar a tocar, es que me di cuenta que no es que seamos diseñadores, que somos innovadores natos. O sea, los humanos tenemos esta innovación nata y nadie le va a dar solución más a un problema que tiene cercano que el que lo conoce o el que lo está sufriendo. Oye, ahorita, ¿no? Hablando un poco de ciudades, nomás porque tengo un paréntesis que quería platicarlo. Digo, en los videos que vi también del canal de YouTube, tienes un video en que le preguntas a un montón de personas qué es una ciudad. No sé si te acuerdas. Pero, o sea, muchas personas de diferentes edades, niños, jóvenes, adultos ya mayores, hombres, mujeres, todo. Y se me quedaron bien grabados dos. Hay uno que es una señora ya mayor, por decir una abuelita, que empieza súper seria, súper contundente. La ciudad, esta abuela, que empieza diciendo como la ciudad es un lugar muy grande, lleno de rateros, de gente mala. Y pues, yo estaba en mi casa, te juro que me salió una carcajada enorme, claro, porque empezó muy solemne, muy seria, algo era de rateros y no sé qué. Yo dije, bueno, lo tengo que ver. Sí, cierto. Sí. Y luego hay otra parte en la que es un niño, no sé, también que sea de ti, que dice, la ciudad es como una pelota, pero más grande. Y está chiquita. Sí, está, pero es más chiquita. Si la ciudad es como una pelota, pero está chiquita, no sé, y como esas frases así que escuchas de niños que dices, ¿de dónde sacaste esto? O sea, me acabas de explotar. Entonces no tengo la menor idea de a qué se refería ese niño, pero vi en su cara una seguridad tremenda de que dije, sí. Entonces te quería preguntar un poquito qué opinabas de eso y ahorita a quién eres hoy en día, que también me puedes decir qué es una ciudad entonces. Sí, mira, opino que es interesante como que de repente no estamos conscientes de ella y estamos ahí transformándola y demás. Y bueno, mucho que hemos salido a las calles cuando le preguntas como a la gente como cuando se hacen conscientes de qué es la ciudad, luego se dan cuenta que tienen muchas definiciones, ¿no? Que le pueden dar. Por ejemplo, este niño que entrevistábamos hablaba como que si el mundo es una pelota grande, pues entonces las ciudades son pelotitas chiquitas, son pequeños mundos. Y tiene como una carga así como semiótica bien interesante, ¿no? Que está diciendo como, son pequeños mundos que estamos teniendo. Y por ejemplo, él es de una ciudad pequeña. Y luego hablando de esta persona, la tercera edad, que es mi abuela, como su percepción de, no, la ciudad es un lugar caótico y con gente y yo quiero estar en mi casa, pues apartada como de todo eso. Los rateros. Claro. Y luego hay como algunas concepciones de ciudad también, ya que pueden ser como un conjunto de sistemas. Sí, también ahí había las definiciones más técnicas que igual ya hemos escuchado. Que a lo mejor ya lo habían escuchado ellos antes, ¿no? Sí, que no las mencioné porque me suenan un poco como forzadas de, ¿qué digo? ¿Que soy inteligente? ¿O qué es lo que es? Por eso me gusta más con la definición de la abuela y del niño. Pero te voy a preguntar, entonces, para ti ahorita, ¿qué es una ciudad? Yo creo que sigue siendo un ser vivo. Son seres vivos que se transforman en todo momento y que se transforman dependiendo a los seres vivos que están viviendo ahí. ¿Una ciudad es un ser vivo? Sí, siento que es un ser vivo que está compuesto de nosotros, ¿no? Sí. O sea, no, una ciudad de sus ciudadanos. Eso es lo que yo creo. Hubo otro chavo ahí en ese video que decía, una ciudad es una máquina llena de máquinas que usa. Ándale. Que las usa para crecer, las usa para sobrevivir, así mismo, algo así. Tío, se hizo muy fuerte. Bueno. Y también por ahí había una frase, hablando de ciudad, de que hay un video en el que contabas que, pues no sé qué país europeo, cambiaron el sentido de las calles y se redujo los accidentes en un porcentaje durante cierto tiempo, pero luego volvió a ser el mismo porcentaje. Entonces explicaba que cuando hay cambios, la gente pone más atención, más prevención y demás. Y era una frase, no la noté completa, pero decía que la ciudad o mejorar la ciudad tiene que ser a base de cambios constantes para que la gente pueda estar siempre en prevención, en actividad y evolucionando. Sí. Y me dio la duda ahí de que entonces
¿Tú crees que las ciudades se pueden estancar? ¿Una ciudad como Ser Vivo tal vez se puede estancar? Pues siento que sí, que no, ¿no? Porque entonces las mismas personas van creciendo y demás y vamos cambiando y nuestro entorno va cambiando y la tecnología que tienes y la gente que va llegando ahí también. Si bien puede haber barrios, ¿no? Que puedan empezar a tener zonas donde las personas si quieran ser más estáticas o empezar a mantener como un orden, una estabilidad, pero yo creo que no, o sea, lo hemos visto simplemente, bueno, yo tengo 15 años en Guadalajara y en estos 15 años para mí han sido una cosa. No para. No, y cuando voy de repente a Tepatitlán también me doy cuenta que ha cambiado, incluso a los que nos salimos y a los que se siguen quedando ahí lo empiezan a modificar a su gusto. Uh-huh. Entonces, esta idea como de hacer cambios constantes para seguir mejorando la ciudad y regresando ya al tema, es también lo que tu intención hace con Ortopedia Urbana, con la cantidad de proyectos pequeños, medianos y grandes que tienen, o sea, sí está bien como parte del objetivo que tienen. Pues más que estarla como cambiando es empezar a resolver, cambiamos de acuerdo a las necesidades y a los proyectos que se están planteando, ¿no? O sea, si bien nuestros proyectos han cambiado en base a necesidades que nos hemos encontrado y a poblaciones. Si trabajamos para un río es porque empezamos en un espacio cercano al río, si trabajamos para personas con discapacidad es porque nos encontramos con este tipo de usuarios, pero si trabajamos para, no sé, mejorar las condiciones de una comunidad que tiene un mal manejo de residuos, es porque nos encontramos con esa necesidad. Y no es como que incitemos el cambio, es que los problemas parece que no se acaban, ¿no? Y luego por ahí están estos conceptos que últimamente también hemos empezado a encontrar ya como este urbanismo táctico más anglosajón que se llama el placemaking, en donde la gente va y interviene en la calle y demás. Hay también como estos discursos alrededor en donde dicen, bueno, el placemaking está modificando constantemente como mencionas tú y ¿por qué no hacemos como lo contrario, que no se modifique, sino que la gente se quede, ¿no? El placekeeping, o sea, que la gente sí se lo quede y lo abarque. Y por ahí también como estas discusiones de que, bueno, pues sí se lo pueden quedar, pero entonces va a volver a pasar esto que dices, ¿no? Va a volver a ser como muy flat, se va a estancar y van a surgir otro tipo de problemas, pues. Claro. O sea, todo el tiempo van a surgir. Por eso como pues los humanos somos caóticos, ¿no? Sí, sí. O sea, pero también buscamos como que esa estabilidad, pero esa estabilidad trae problemas claro. y aburrimiento y explosión y demás. Entonces, me gustaría platicar de Ortopedia Urbana, a lo mejor de dos proyectos muy concretos, no al mismo tiempo, como para entonces entender cómo funcionas tú y las demás personas que están adentro. Hay dos proyectos que sí me interesaron, el tema de Mi Río Lab, que es un proyecto de rescatar, recuperar un río en Tepatitlán, tu ciudad, y el otro que es el de Prótesis para la Ciudad, que es un proyecto que hiciste, que hicieron, no sé, en PAD Jalisco, relacionado al tema de accesibilidad para personas ciegas o de poca visibilidad y demás. Uh-huh. O sea, me gustaría empezar con el de Prótesis de la Ciudad, o sea, que platicaras qué es, cómo se dieron cuenta y como todo el proceso, pues, de inicio a fin, y vamos hablando de eso, haciendo preguntas. Ok, bueno, te voy a hablar de los antecedentes, ¿no? La primera vez que yo trabajé con personas con discapacidad fue en 2016 y nos invitaron al CUSEA, a la red de universidad incluyente, a poder hacer un diagnóstico en la Universidad de Guadalajara sobre los espacios, ¿no? Participativos, qué tan accesible no era el CUSEA con enfoque para personas con discapacidad visual. ¿Qué tan accesible era? En ese momento nos dábamos cuenta que acababan de, por ejemplo, aplicar las guías podotáctiles, acababan de poner los elevadores y demás, pero hablando específicamente con usuarios, fue algo bien interesante que cuando empezamos a hacer el diagnóstico, o sea, tal cual la gente, ¿no? Salía y con los ojos vendados, nos platicaba Sari, que en ese tiempo era como nuestra usuaria, y Froiland, que en paz descanse también, eran personas ciegas que nos decían, fue contraproducente que cuando pusieron las guías podotáctiles, todas estas guías podotáctiles, las personas, en vez de ayudarnos, ya era como, pues ya tienes la guía, ya no te ayudo. Entonces empezaba a ver de que si bien habían borrado barreras físicas o de infraestructura, empezaban a imponer barreras actitudinales. Esa me dio así como una clave, ¿no? O sea, ¿cuál es la barrera actitudinal? La misma que tienes tú al no ayudarle a una persona. Eso es una barrera, es de actitud. O sea, de que las personas al ver de que pues ya tienen eso... Yo te guío a que camines por esta guía y ya. Sí, pero sería porque a lo mejor dijeron, ya está eso, ya tienes ahí tu independencia, ya no me necesitas o me necesitas menos. Un poquito menos. Como que inconscientemente se fue metiendo eso a la idea de los demás. Pues más como, ¿qué es lo que ella era la percepción? Y luego, por ejemplo, caminábamos con ella y la observábamos y había gente que dejaba los casilleros abiertos y la chica chocaba mucho, ¿no?
O por ejemplo, ella era débil visual y sí decía como, bueno, las escaleras tienen ahí unos bordes que ahorita están pintados de amarillo gracias a eso. Sí decía como si estuvieran más con un contraste, yo podría captarlos. Y luego pensaron a que, bueno, ponemos braille y ya eso pues les va a ayudar a los ciegos, ¿no? Y ella nos avisaba como, ¿y qué si yo quiero caminar por el medio del pasto? O sea, ¿y qué pasa si hay un sismo? Sí, una situación de emergencia. A mí que el braille. ¿Quién me va a decir dónde está mi guía? Y me va a dejar ahí de corre tú solo. Claro, y por ejemplo, nos dábamos cuenta que muchas de las barreras que existían, por ejemplo, en la educación, era que lo único que necesitaban era una persona que se sentara junto con ellos en clase y les dijera lo que estaba pasando en la pizarra. O sea, eran adecuaciones o ajustes razonables muy sencillos y lo mismo tenían que cambiar actitudes con el profesorado, ¿no? De, pues te puedo grabar mi presentación, en vez de pasarte la presentación con tantas imágenes, voy a tratar de que sea con texto para que tu lector de pantalla después puedas acceder a ellos. Y eso empezó como a despertar en mí, en darme cuenta a dónde llegaba, no la accesibilidad, pero sí el tema de inclusión. Eso fue en 2016. Y bueno, también hace falta hablar antes de Prótesis para la Ciudad, de lo que te hablaba de la innovación ciudadana, ¿no? Estos son sistemas que hizo la CEGIP, que es la Secretaría General Iberoamericana, empezó a estructurar laboratorios de innovación ciudadana. ¿Qué se trata esto? Lo mismo que te digo, ¿no? Se dieron cuenta que hay problemas por todo el mundo y que las mismas personas las pueden solucionar. Entonces, cuando yo participé en el primer laboratorio en Argentina, lo que se trataba era de empezar a hacer proyectos de accesibilidad y nos dimos cuenta que en 10 días, pues prototipamos una silla de ruedas de bajo costo y de código abierto. Me combiné estas dos cosas, ¿no? Combiné a estas personas ciegas, sus necesidades y los laboratorios. Y Prótesis para la Ciudad no es que yo proponga las prótesis, sino son estos mismos sistemas. Lo que hice fue una convocatoria abierta, que la gente viniera y propusiera prótesis para mejorar la accesibilidad en el centro de la ciudad. Aquí, bueno, se obtuvieron varias cosas, ¿no? Se obtuvieron una unificación de una guía podotáctil que nosotros no sabíamos, no estaba unificada universalmente. O sea, si tú vas a Japón o vienes a México, no es la misma como código. Se hizo otro proyecto de un chico que trabaja en Telmex, que él hizo como este detector de cables con el que buscan para que pite, no sé, el cobre. Sí. Entonces lo agregó a un bastón sonoro. Esta es una tecnología que compras en Steren por $300 y que pita cuando tiene cobre cerca. Entonces se caló en la calle en poner cobre en los espacios donde pudiera como obstáculos. Y bueno, chocó, es un prototipo, funcionó. Y también hubo una solución de una cosa muy interesante que no tenía que ver con infraestructura, que fue una guía auditiva. Entonces era una persona que salía desde el tren hasta Secretaría de Cultura, hablando y guiando a alguien con un mapa áptico, y entonces lo pusimos a prueba y con una narrativa iba guiando a la persona de si pasas por la fuente y huele a donitas es porque estás en el centro, sí. Si el piso se siente así, vas a pasar. Y bueno, lo calamos y llegó. Entonces date cuenta que las innovaciones ciudadanas, cuando les dimos todas estas herramientas, cuando los diseñadores codiseñaron con usuarios estas propuestas, pues salieron soluciones bien interesantes. Y no es un proyecto que se hizo solo en el PAD, bueno, ahorita lo estoy escalando a una especialidad de accesibilidad. Eso te iba a preguntar, de que ya una vez que terminó el PAD, que entiendo que es un proyecto que se puede quedar ahí y demás, o sea, ahorita ¿a qué ha evolucionado eso o a qué te gustaría que evolucionara? Pues la intención es que volver a implementar estos laboratorios, pero ahora a que se puedan utilizar como una herramienta para que las personas con discapacidad sean involucradas en el codiseño de los espacios. O sea, mi meta así en el futuro es que ojalá esto puedan ser parte de políticas públicas en espacios, ¿no? También con eso de políticas y lo que pasó en CUSEA, no sé cómo lo veas tú, pero se me figura que a veces, el tema de las personas de accesibilidad es que pues son ignoradas, son como dadas por hecho. Entonces, conforme les vas dando como que ayudas o intervenciones para apoyarlas, como que se va haciendo como que una lista de requisitos, ¿no? Y conforme esa lista se va cumpliendo, pues te das cuenta inmediatamente que no es suficiente. Como lo que comentas de, bueno, y sí quiero ir al pasto, pero y la cultura de que la gente cierre todas las puertas, o sea, de que no me estorbo, o sea, de que sí. O sea, te vas dando cuenta que, ok, ya hiciste tu lista y dices, bueno, ya puedes solo, ¿no? Ya no necesitas nada más. Y dices, no, ok, ya tengo esto, pero ahora me doy cuenta que me hace falta todo esto, demás. O sea, igual iban poniendo lo más crítico.
y se va luego reduciendo a más pequeño. O sea, como que así es donde seguirá sucediendo y entonces es un proceso que va a tomar generaciones, ¿no? Yo creo que sí, no, porque justo abrimos el Prótesis para la Ciudad con un ejercicio que se llama Diálogos de Inclusión, que trata de tumbar como tabúes. Entonces abrimos la convocatoria a que profesionistas del diseño primero nos mandaran sus preguntas y que además asistieran a la plática para empezar a quitar como estas barreras. Y la conclusión es que hay que estar nada más atentos. Yo estoy casi convencida de que la gente que asistió a esa charla ya no ve igual a una persona con discapacidad en la calle, ¿no? Y ya con eso cambió. Ese es el primer y único paso para empezar a hacer la cultura de inclusión. Cosas tan fáciles como nos mencionaban los usuarios pues si me ves en la calle, pues no me agarres. Pregúntame, no, ¿necesitas apoyo? Sí. Y yo estoy segura que la gente que asistió a esa charla, 12, 15 personas, al menos ya les cambió el chip de, ya voy a preguntar, ¿requieres apoyo? Y no es como, te ayudo, ¿no? Entonces, empezar Ni fuerces la ayuda, ni me ignores, ¿no? Hay un punto medio. Claro, o sea, pero ponte trucha y lo mismo, David, de repente también nos hablaban que no es que el hecho de que haya braille en todos los lugares, hay veces que ni siquiera van a captar que existe el braille, ¿no? Pero eso hace que las personas que sí vemos entendamos que hay otras realidades, ¿no? Sí. Entonces, eso es inclusión. La cultura de inclusión es muy diferente a la accesibilidad. La accesibilidad es eliminar estas barreras que existen, pero la inclusión es de verdad esta como cambio de paradigma social, ¿no? Ok, entonces ahora platicamos de Miriolab, igual como lo dijiste, me encantó, de como los antecedentes, cómo inició y qué sucedió y qué te gustaría que sucediera. Bueno, otros antecedentes, sí ya tiene 10 años funcionando, casi inició junto con Ortopedia Urbana. Después de que hicimos este diagnóstico del que te comenté, el diagnóstico consistía en que 4 equipos salieran a las calles en diferentes direcciones y encontraran problemas o potenciales para intervenir. Entre esos, 3 de los 4 equipos encontraron el río, ¿no? Y fueron como de, oigan, ¿por qué el río está abandonado, sucio, tiene potencial, tiene caudal? ¿Y por qué nadie lo ha modificado? Incluso hablando con las personas, se hizo como una convocatoria abierta que la gente dijera, ¿qué quieres para Tepatitlán, no? Y entre esos, casi el 60% por ahí de los encuestados hablaban como, pues el río está a 3 cuadras de centro. Y dándonos cuenta de ahora, pues en la investigación que se ha hecho, pues más del 90% de las ciudades están cerca de un cuerpo de agua o tienen un río en ellas, ¿no? Entonces es un proyecto como que se puede empezar a escalar. ¿Cómo inició? Pues a prueba y error. La primera intervención que quisimos hacer fue allí en 2015. Lo que hicimos fue convocar a la ciudadanía que le regalaran un día a la ciudad, así se llama el festival, se llama Un Día para la Ciudad. En febrero del 2015, a un lado del río, en el Parque del Peregrino, en Tepatitlán, es un parque que recibe peregrinos año con año. Les dijimos a la gente como, pues ven y propon, ¿qué quieres hacer durante una jornada de trabajo, no? Que son 8 horas. Y se empezaron a hacer primero pinta de murales, limpiezas del río, talleres de carpintería, conciertos y demás. Ahora pues han pasado 5 ediciones más. Son festivales que han sido autosustentados y que han podido prevalecer a pesar de que han cambiado 3 dependencias municipales, se han accedido a fondos públicos y demás. Y entonces es algo que ya tiene como un poco como de cercanía en Tepatitlán. Y en estos últimos, hablando de nuevo con los laboratorios, que para mí es como lo que más hemos trabajado últimamente, estos últimos 2 años en la maestría, pues lo que quería era como consolidar este proyecto y pues mi Miriolab surge de hacer un laboratorio en donde las personas vayan, hagan propuestas para el río y surgió también con esta misma metodología, con un conversatorio que se llama El Río que Queremos. Ahí abrimos a que fuera un diálogo horizontal, asistieron personas de diferentes partidos, de diferentes afinidades políticas, gente de la sociedad civil, también personas de la academia y empresarios, ¿no? Entonces, el primer trabajo fue como el mapeo del ecosistema, quién toma las decisiones en torno al río, en los usos del suelo, en el agua, en el CIAPA, en parques y jardines, en la gente que lo vaya a utilizar y la percepción. Y se establecieron por ahí una serie de propuestas ciudadanas. De igual manera preguntamos en las redes, ¿no? ¿Cómo podríamos activar el río Tepa? Y lo que se hizo fue prototipar durante un año estas propuestas, ¿no? La gente hablaba de, una ciclovía. Pues prototipamos una ciclovía ahí low cost, ¿no? Con esténciles y con señalética, hicimos un día para la ciudad también invitando a personas y por ahí está un fondo de Fundación FEMSA y Placemaking
que está orientado a desarrollar lugares amigables para la primera infancia. Como ya teníamos todos estos insights anteriormente, se participó y entonces lo que hicimos fue crear este mismo Parque del Peregrino, convertirlo en un parque pedagógico del río, orientado a las infancias. Ellos mismos nos dijeron, los niños nos dijeron que querían en el río, pero si tú vas al río, al parque ahora, pues puedes ver murales lineales y hay señalética que te incita a cuidar el río Tepatitlán, ¿no? Y bueno, tenemos una agenda ahí activa, que si está bien o no orientado al río, se hace en el río, ¿no? Y nuestra intención es... ¿Cómo ha evolucionado Ortopedia Urbana a la par de ese proyecto? ¿Y qué es lo que se viene de esa planeación o te gustaría que sucediera? Sí, bueno, yo creo que le dio mucha forma la maestría, ¿no? Yo comúnmente, pues les digo que soy muy diseñadora para ser investigadora, pero muy investigadora para ser diseñadora, ¿no? Entonces, comúnmente mi trabajo lo relaciono, son unos meses de trabajo de campo y otros meses lo redacto y lo escribo también pensando para que la gente lo pueda acceder, que es lo que he aprendido al momento de empezarlo a escribir, pues que es una metodología que adecuó los LABIX que duraban 12 días, ahora 1 año, y creo que se puede adecuar a más contextos, como te menciono, más espacios de ríos. Bueno, hemos tenido la fortuna ya, por ejemplo, de presentarlo en San Diego, y fue algo importante cuando habla la gente de que, no, nadie es profeta en su tierra, por allá tienen The River District en Sacramento, y era como, bueno, ¿cómo traemos parques pedagógicos acá? Y pues, o sea, cosas como, algo que puedo rescatar es que estas intervenciones que surgen de la ciudadanía y que parecen insignificantes en algún momento, sí pueden escalar y pueden empezar a aplicarse a políticas mucho más internacionales. ¿Cuál es mi cierre? Pues que ojalá se pueda replicar, es una metodología sencilla que se puede aplicar a más ríos, ¿no? A todos los lugares. Y lo mismo debería de ser una política, ¿no? Que hubiera un ente que se encargue de manejar los ríos y que sea ajeno a cualquier partido y que tenga un modelo sustentable. ¿No hay un ente que maneje los ríos? O sea, no hay sí, pero es parte gubernamental, ¿no? Yo okay. Creo que tiene que ser algo... ¿Algo más independiente? Sí, claro, que no importa que cambie el color o demás, el río no cambie. Un problema que tuvimos en Tepatitlán es que las intervenciones decíamos, bueno, no es que nadie se haya dado cuenta que el río no tiene potencial, ¿no? Es que hay... como el mismo río tiene 3 usos de suelo, ¿no? Y luego una parte es federal, otra parte la maneja estatal, otra municipal. Entonces no vas a tener un proyecto integral. Y no es un río de 9 kilómetros, o sea, no es mucho, pero pues simplemente en ese tipo de asuntos es donde no se puede intervenir. Y yo creo que lo que ha empezado a empezar a conjugar a todo esto es que el proyecto viene desde la ciudadanía. Y que si bien algo he encontrado es que las mismas personas tienen como este problema como... mucha gente era como, es azul porque eres de tal partido, es como, o quieren nuestro voto, yo, ¿de qué? O sea, no, sí, no somos políticos, ¿no? Sí, claro, como quitarse esa... Sí, de no quiero tu voto, quiero un río limpio. No, y también es como, tú quieres el río, ¿no? O sea, pues venías, ¿no? Vi que tienen un podcast en Ortopedia Urbana que igual diriges tú. No escuché todos los episodios, son cortitos y algunos se han contado más interesantes, pero dije, bueno, creo que lo que voy a hacer es anoté el título de varios que se me hicieron interesantes, que dije, los voy a escuchar. Y dije, mejor te los voy a preguntar, como de qué fue lo que decían en este tema. Igual me gustaría empezar con ahorita que usaba esta palabra, porque yo en todas las entrevistas, si yo pudiera, yo me gustaría dedicar un ratito a hablar de temas de dinero. Bien. Porque se me hace muy interesante, pero entiendo que para mucha gente es un tema complicado. Para mí lo era, ahorita ya no tanto. Pero tienes un episodio que se llama ¿Cómo mantener tu proyecto aún sin presupuesto? Y dije, sí, o sea, porque temas de este tipo de urbanismo, de intervenciones urbanas, de innovación, de participación, todo esto, como platicamos, hay veces que se reduce o se cierran por temas de presupuesto, pues de que yo tengo un chingo de ganas, pero pues también a veces necesito dinero, no tengo tiempo y demás. Entonces tu proyecto tiene 10 años y va muy involucrado a este tipo de temas de que a lo mejor el impacto sería mayor si tuvieras apoyos, a lo mejor no solo de presupuesto, sino como que simplemente dijeran, sí, te damos permiso y das. Pero, me gustaría como que ese tema, o sea, cómo mantener un proyecto sin presupuesto, cómo se ha mantenido Ortopedia Urbana. Porque sí, escuché muy los primeros 5 minutos y hablaste de que a veces no es solo presupuesto, sino los contactos y relaciones que tienes. Pero bueno, sí tienen presupuesto en Ortopedia Urbana. Pues si no, ¿cómo vivimos? ¿Quién nos da de comer? No sé, después te pregunto. Es una pregunta súper concurrente, ¿no? Es como,
Lo primero es que la gente luego, la mayoría de las preguntas son como, ¿quién los apoya? Y es como, ¿apoyo de qué? ¿No? Algo que yo quisiera como decir es, como no es apoyo, tienes que encontrar cuál es el valor que tienes como cualquier empresa, ¿no? ¿Cuál es el valor que puedes generar? Nosotros nos dimos cuenta que nuestro principal valor que nosotros generamos, y esto es lo que se vende, es que tenemos esta comunicación entre comunidades. O sea, si tú eres un líder vecinal, si eres un director, si eres un funcionario, tienes una comunidad a tu cargo y comúnmente no sabes cómo hablarle a tus estudiantes, a tus trabajadores y demás. Y nosotros traducimos, después de varios años nos dimos cuenta que ese era nuestro valor. Traducimos esa información y la generamos a que la gente participe. Y eso es lo que principalmente vendemos, ¿no? Vendemos sistemas, vendemos programas, vendemos proyectos, consultoría, solución, o sea, generamos valor para que entonces pueda venderse. O sea, no somos una asociación civil. ¿Es una empresa? Sí, nuestra figura es una empresa, es una sociedad de acciones simplificadas. Generamos también proyectos que tienen que ver como pabellones, objetos, desarrollamos también diseño industrial porque también lo somos, pero siempre con este enfoque de la comunidad y el empoderamiento. A pesar de esto, se puede, si tú tienes algo que nos ayudó, por ejemplo, en el río, es que tienes que tener evidencia de trabajo que también tú estás haciendo previamente para que te abra puertas. No es lo mismo que llegues a quiero hacer, a que llegues con un brochure y con herramientas y con empezar a identificar el valor que estás generando o la data. Y otra cosa también importante es que también generamos mucho conocimiento pues académico o de indicadores. Eso también genera ingresos, ¿no? Cuánta gente, o sea, date cuenta que todas las personas que asisten a nuestros proyectos pues son focus group, ¿no? De dónde más obtienes, por ejemplo, si le empiezas a dar la vuelta, el conversatorio del río te da muchísima información. ¿En dónde más puedes empezar a juntar académicos, empresarios, sociedad civil, a que tengan un diálogo como centrado? Entonces, bueno, en primera parte, esa, en segunda parte, sí los contactos y empezar a tener como el valor. También medimos mucho a quién le ayudamos y a quién hacemos proyectos que puedan ser como más accesibles. Y a quien de verdad sí puede llegar y tiene lana. O sea, una cosa que nos pasó en una de las intervenciones, llegó por ahí el PRD a decirnos que quiere hacer su cierre de campaña ahí. Y fue como, no, esto va a seguir siendo de la ciudadanía. Y si tú tienes ganas de que te hagamos consultoría para hacer intervenciones, eso te lo vendremos aparte, pero no... Pero porque te diste cuenta que movilizamos personas. Se dan cuenta de que ya están teniendo impacto y... Claro. Y creo que hay que ser muy transparentes, ¿no? O sea, también otra cosa para poder generar valor es que como es conocimiento compartido, hay que darle crédito a todas las personas que participan y no solo crédito, ¿no? Si hubo gente que participó, pues también hay que pagarles bien. Y luego a veces estamos como queriendo ahí todo el asunto del favor, ¿no? O sea, si tú también vas a cobrar, pues tú también empieza a pagar. Sí, darle ese valor a las personas que participan. Y pues los fondos públicos, ¿no? Que también es bueno. De repente es una buena manera, ¿no? Sí, pero no pensar que ese sea tu 100% de ingreso, porque pues no. Otro tema del podcast que vi, ese sí no escuché casi nada. Es que yo escuché los primeros minutos para dije, a ver más o menos de qué hablar. Me gusta mucho cómo hace los intros, hace la explicación muy breve y sencilla. Dije, está bien, da un resumen. Hay otro que se llama, bueno, creo que no se llamaba así, pero lo mencionaste, hackear la ciudad a través de tus derechos. Estuvo muy bueno. Pues el último es de nuestro amigo Juan, a quien conocimos en Enseña por México. Él hace argumentación jurídica y este chico, pues también escuchen ese podcast, ¿no? Cómo demandar al Estado desde la argumentación jurídica, ¿no? Y principalmente se trata de conocer los derechos humanos y cómo a veces la ciudad los violenta. Si sabes de argumentación, vas a poder empezar a justificarlos. No te voy a dar tanto spoiler para que los escuches. Pero bueno, nomás, ¿a qué se refiere con Es que juntar hackear y derechos me suena... No sé, nunca lo había juntado. O sea, ¿cómo hackeas la ciudad con tus derechos? Pues imagínate, por ejemplo, él que se dio cuenta que le habían cortado el agua una vez, y entonces dijo, no, el agua es derecho humano. Entonces, aquí en el código, bla, 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 usted dijo, así es que me la tienes que volver a conectar, y entonces duró un año con agua gratis. Y de la misma manera esto pone muchos ejemplos, ¿no? Cómo han tumbado puentes peatonales, cómo estuvo este problema con una elefanta Eli por ahí, que te diré, una tocaya, una elefanta a quien estaban empezando con argumentación jurídica, empezaron a hackear. ¿Y cómo? Pues diciendo es como, tú mismo hiciste la ley, pues tú mismo estás obligado a hacerla valer. Otro tema ahí del podcast, bueno, hay dos. Hay uno que se llama ¿Cómo hacer una intervención urbana?
que te no lo he escuchado. No sé si ahí tal cual haces una lista de pasos o cuentas tus anécdotas. Y otro que se llama creatividad sostenible, que también ese término me llamó la atención. O sea, ¿qué es la creatividad sostenible? Sí, fíjate, es un capítulo con la doctora Aralia, con quien te Con tu comenté mentora, que ha sido mi maestra, ¿no? mentora Sí. y demás, y tiene una visión muy interesante del diseño y de la sostenibilidad. Habla cómo la sociedad ahorita ha llegado a niveles, pues, de confort, principalmente los estratos más altos, a los que están muy, pues, rejegos a empezar a renunciar, y cómo empecemos a cambiar este paradigma, y lo mismo, cómo el diseño puede empezar a dirigirse a no, por ejemplo, diseñar una pluma, sino todo lo que hay alrededor de él, que eso es lo que genera proyectos sustentables y sostenibles, ¿no? Que de dónde viene el material, hacia dónde se va a dirigir cuando se termine, quiénes están involucrados, qué va a pasar después de que se termine, o sea, cómo empezar a tener como una visión mucho más global. Y el segundo capítulo de cómo hacer una intervención urbana, sí es una guía súper práctica, también tiene también un blog, si lo quieren ver como más definido, y son 7 pasos, ¿no? De empezar por lo mínimo, de que sea un espacio que ya conoces, que pueda ser medible, que tomes fotografías, que involucres a la gente también de alrededor, que comúnmente las intervenciones te van a decir, se pueden quitar, bueno, que tenga una manera en que si se va a quitar o algo para que te evites como algún problema, pero todo empieza en la observación por ahí. Véanlo también, es una guía y tiene ahí manuales para que lo descarguen. Esta guía... Somos de código abierto. Sí, me platicaste que ortopedia todo es código abierto. Bueno, voy a hacer concepto y volando. ¿Esta guía la hiciste tú con la experiencia o te basaste en algo? Sí, es buena experiencia ahí de tanta... ¿Definiste tú estos 7 pasos de que te diste cuenta? De cómo lo hacemos una y otra vez. ¿Cómo lo han hecho? Ok. Pues entonces ya cerrando el episodio. Bueno. ¿Qué es lo que se viene o quisieras que se viniera para ortopedia urbana en el futuro? Bueno, ahora estamos trabajando en coordinación con la CEGIP en un proyecto de seguridad alimentaria, por ejemplo, que se está desarrollando aquí en México y en Perú. Es una transferencia tecnológica para hacer deshidratadores, ¿no? Y mejorar las condiciones de pueblos originarios. ¿Qué es lo que sigue? Pues empezarnos a consolidar como una empresa ya consultora, y que lo sepan. Ortopedia Urbana ahora lo estamos moviendo dentro de un grupo que se llama CDE, que es Community Design and Engagement. Lo estamos desarrollando aquí en Los Ángeles con la intención de que se pueda empezar a cruzar un poco más de fronteras y que se puedan aplicar estas metodologías que están basadas en la innovación ciudadana y que se pueda empezar a distribuir. Y allá por el futuro, pues sí me gustaría que fuera una escuela abierta donde la gente pudiera venir y empezar a compartir la información, y que en algún momento podamos incidir en alguna política pública en cómo se involucra a la ciudadanía para poder desarrollar proyectos públicos. Ya para cerrar el episodio, me gustaría hacerte unas preguntas de respuesta rápida, como quieras contestarlas. ¿Tienes algún hábito que haya mejorado tu vida? Sí, corro mucho. ¿No corrías de pequeña? O sea, es algo sí, reciente. Pero ahora ya lo hago y corro maratones y me gusta mucho correr todos los días, lo puedo decir. ¿Algún libro, película o proyecto que te haya impresionado recientemente? Bueno, el que me gusta mucho se llama de Paul García Milá, se llama Tienes una idea pero no lo sabes. Y pues es una guía básica para bajar todas esas ideas. Me ha ayudado mucho a estructurar información. ¿Tienes un sueño frustrado? Hablando en tu carrera y demás, no personal, o bueno, si quieres platicar algo personal. Sí, bueno, también soy parte de un coro y soy contralto ahí como me escuchas, y me gustaría dedicarme en algún momento a la música mucho más. Sí. ¿Un sueño cumplido? Pues sí, hacer ortopedia urbana, tener una manera de vivir con lo que me gusta, ¿no? ¿Y un sueño que te quede por cumplir? Sí, quiero vivir en el extranjero y hacer un PhD en políticas públicas. Ya para cerrar, después de haber tenido toda esta plática, te agradezco mucho todo lo que nos compartiste y demás. ¿Tienes alguna pregunta para nosotros? Sí, ¿cómo podrían hacer que Ocupo Ciudad se volviera comunitario? ¿Cómo la gente podría participar más? ¿Qué? ¿Cómo podríamos hacer que Ocupo Ciudad no... se volviera más comunitario? ¿Cómo podrían involucrar a más personas? Pues es que, o sea, Ocupo Ciudad como tal ahorita surge como un podcast nada más. O sea, entonces surge dentro de otros proyectos que tenemos David y yo que están enfocados a difusión de arquitectura y también un poco de cultura y de darle valor a la ciudad, al patrimonio, a diferentes temas así, pero
yo creo que, o sea, entre varias ideas que hemos tenido, proyectos que a lo mejor tenemos en mente y demás, yo creo que, primero que nada, te diría con honestidad, no sé si yo estoy pensando en que eso se volviera Ocupo Ciudad, pero si quisiéramos que de repente se enfocara en eso, pues tendríamos que empezar a hacer proyectos que involucraran a más personas, porque ahorita como tal el podcast y la difusión, pues se enfoca en lo que David y yo recopilamos entre nosotros y definimos la manera en que lo queremos compartir, pero no estamos ahorita haciendo proyectos en los que se involucre gente en estas dos actividades. Entonces, te diría Un conversatorio entre todos los o que sea, han pues, entrevistado, ahí hay estaría bueno. puedo hacer un conversatorio, talleres, hacer los podcasts en vivo y que la gente a lo mejor proponga las ideas y platicarlas Sí se puede, sí se o puede. definirlas previamente las ideas así de que, a ver, tenemos estas 5, 10 ideas y vamos a traer expertos que van a hablar de esta idea un ratito y así, luego juntarlas y al final difusión. O sea, ahorita como tal, nuestros proyectos es recopilar y difundir para que haya esperanza de que inspire a alguien, ¿no? Venga. Pero creo que sería por ahí, sí fue una pregunta que para nada Lo esperaba. sacaron. Pero bueno, Elizabeth, muchas gracias. No, ustedes. Me la pasé muy bien, espero que tú también. ¿Algo que quisieras cerrar o si no ya nos despedimos? No, pues nada, que sigan y que oigan el podcast de Ortopedia Urbana y Vale. nos inviten a su calle. Vale, espero más adelante, en meses, años, volver a entrevistarte y pues ver qué tal va el proyecto y qué ha avanzado, qué han logrado y cómo va ese tema del canto y la universidad. Pero hasta ahí. Pues Ojalá. bueno, de nuevo gracias por estar aquí y pues terminamos. Chao, chao.